Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Efecto Financiero aquí por Efecto TV y tenemos mucha información. Vamos a platicar con ustedes el día de hoy con el doctor Rogelio Ramírez de la O. Él tiene un comentario editorial sobre el tema del endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales. También tendremos la oportunidad de comentar el tema con él. Tendremos en el caso de Telefónica una entrevista muy interesante sobre un libro de redes sociales y juventudes en América Latina, en Iberoamérica en general, con uno de los autores de este libro. Y también entrevistaremos a la vicepresidente de Planeación e Innovación de Cementos Mexicanos para que nos platique acerca de por dónde va la innovación en nuestro país. Esto y más aquí en Efecto Financiero. En Puebla, cada segundo significa la oportunidad de hacer grandes cosas. Construimos el Centro Integral de Servicios, 653 kilómetros de carreteras. Llevamos agua potable y drenaje a las comunidades más alejadas. Hicimos 4 importantes distribuidores viales y pusimos en marcha la red urbana de transporte articulado. Hoy, Puebla se ve muy diferente. Y todo lo hemos hecho sin pedir un solo peso prestado. Rafael Moreno Valle, segundo informe de gobierno. Aunque se piensa que la deuda de los estados y municipios es baja y se ha utilizado la cifra de 3% del Producto Interno Bruto, que es baja comparada con la de la Federación, sin embargo es una deuda muy alta para los ingresos que tienen los estados y municipios, que no tienen ni con mucho los mismos ingresos de la Federación. Nada en la Constitución ni en la ley obliga a la Federación a rescatar gobiernos estatales. Por el contrario, se requiere sentar un precedente, porque hay 2 vicios de origen en este problema. El primero es una mala administración de estados mal manejados y, en segundo lugar, manos anchas que les dio el gobierno, y específicamente el gobierno de Felipe Calderón, que fue cuando este endeudamiento se fue al cielo. Se requiere que los deudores enfrenten su situación antes de hacer ningún rescate. Y esto implica dejarlos que lleguen a la última consecuencia, que es notificar a sus acreedores, los bancos, que no pueden pagar y que requieren una reestructuración de la deuda. La reestructuración implica una quita de principal o de intereses que los bancos, por supuesto, van a tratar de evitar, pero entonces el incentivo que tienen para evitarlo es exigirles cuentas claras para que ahí los bancos ayuden a hacer el trabajo que no hicieron cuando les solicitaron los créditos y que debieron haber hecho. Esto sienta también un precedente para las agencias calificadoras que estuvieron calificando deuda con muy poco riesgo por suponer que siempre iba a haber un rescate de la Federación. Esto tiene que corregirse. Bueno, estamos con Rogelio Ramírez de la O. Interesantísimo tu comentario, Rogelio. Felicidades porque muchas gracias. Es un tema crudo, actual y que tiene que enfrentarse. Ahora, no son pocos los estados, ni son... Tú mencionas que Felipe Calderón fue el más ávido responsable de que esto creciera. Sin embargo, no fueron únicamente en favor de gobiernos panistas en los estados lo que ocurrió con estos endeudamientos, ¿verdad? Fue de todos. En realidad cubre todos los colores y todos los partidos. Está muy mal endeudado, mal administrado Coahuila, como Zacatecas, como Veracruz, como Michoacán, como Chiapas, que es un extremo, ¿verdad? Entonces abarca a todos y por eso es necesario sentar un precedente. Ahora, lo que para muchos de nuestros amigos del teleauditorio no queda claro es los gobiernos estatales, entonces al final de cuentas se endeudan con los bancos, ¿qué no se endeudan con la Federación? No, se endeudan. Ellos reciben participaciones de la Federación que cada año calculan que van a ser más y más
porque el precio del petróleo, entre otros, está subiendo o ha subido. Pero también reciben como el guiño del ojo del Poder Ejecutivo, en este caso me refiero a Felipe Calderón, que siempre les estuvo hablando a los gobernadores de más recursos para repartir. Además, en los últimos años lo que se ha puesto el ejemplo desde hace pues, toda la primera década del siglo XXI por lo menos, corrígeme, pero yo creo que el gobierno federal ha puesto el ejemplo de que una de sus metas es reducir al mínimo posible el déficit fiscal federal. Correcto. Tiene que seguir ese mismo ejemplo con los gobiernos estatales y municipales. Bueno, sobre todo si el gobierno está empujando una nueva serie de programas sociales que van a costar mucho dinero y anunció proyectos de infraestructura que también son muy ambiciosos, pues hace falta dinero y eso requiere ser austero. Si no entienden los gobernadores este mensaje, deberían de releer y releer los discursos en donde se ofrecen estos programas y la infraestructura, para que se den cuenta que el nuevo tono de los próximos años tiene que ser mucho cuidado en el gasto, mucha austeridad, independientemente de que también hay que elevar los impuestos, los ingresos, la recaudación, la base y todo lo que tiene que ver con el lado del ingreso. Pues Rogelio, te agradecemos mucho el haber comentado con nosotros aquí en Efecto Financiero. Y yo creo que va a ser para muchos de nuestros amigos una gran ayuda entender que esto no es simplemente un arranque del gobierno federal, el decir voy a parar a los gobiernos estatales, sino que si yo más adelante también quiero empezar a pasar la charola de otra forma con mi población, tengo que demostrar primero que soy capaz de meter en cintura, en orden, a todo el sistema público. Ese es muy buen punto. ¿Verdad? Estoy de acuerdo con No eso. podemos hablar de reforma fiscal si no tenemos reforma pública. Ese es un buen punto. Gracias, doctor Rogelio Ramírez de la O. Encantado. Gracias a ustedes.